La depresión no es solo un peso que hunde, también puede ser el crisol donde la identidad se reconstruye. La depresión es una experiencia emocional compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. Desde el ámbito psicológico, se define como un estado caracterizado por sentimientos profundos de tristeza, pérdida de interés y aislamiento. Sin embargo, la filosofía y la psicología nos invitan a mirar más allá de este sufrimiento y explorar un aspecto menos evidente: su capacidad para desencadenar una transformación personal. El filósofo Friedrich Nietzsche planteó que necesitas caos en tu alma para dar luz a las estrellas que vagan. Aplicado a la depresión, esta idea sugiere que en el aparente desorden emocional puede encontrarse el impulso para reorganizar nuestras prioridades, valores y metas. Aunque la depresión suele percibirse únicamente como un malestar que debe erradicarse, también puede obligarnos a detenernos y replantear nuestra existencia de manera profunda. La psicología también aporta herramientas valiosas para comprender este proceso. Carl Gustav Jung, por ejemplo, sostuvo que enfrentarnos a nuestras sombras es una parte esencial del crecimiento. En el caso de la depresión, estas sombras no son solo un enemigo, son también un espejo que nos obliga a mirar lo que hemos ignorado o reprimido. Este video no busca romantizar el sufrimiento, sino analizar cómo este estado emocional puede marcar un antes y un después en nuestras vidas. Nos obliga a mirar hacia adentro y a cuestionar las bases mismas de nuestro pensamiento. Aunque el dolor puede parecer insuperable, también puede convertirse en un catalizador que nos lleva a redefinir nuestras metas, nuestros valores y nuestra relación con nosotros mismos. Este análisis no busca ofrecer soluciones únicas, porque enfrentar la depresión es un proceso complejo y único para cada individuo. Sin embargo, al explorar sus implicaciones, puede abrirnos una puerta para entenderla como una oportunidad para rediseñar nuestro ser. Más allá de sus manifestaciones clínicas, puede entenderse como una forma de crisis existencial. Una crisis que surge cuando las certezas de la vida se desmoronan y las preguntas fundamentales ¿quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia?, irrumpen con una intensidad abrumadora. A diferencia de una tristeza pasajera, la depresión tiene la capacidad de sumergirnos en un espacio de reflexión profunda, donde lo conocido pierde significado y emerge la oportunidad de redefinirlo todo. El concepto de crisis existencial ha sido abordado por filósofos como Søren Kierkegaard, quien en sus obras destacó la angustia como una condición inherente a la libertad humana. Según Kierkegaard, la angustia no es un simple malestar, sino una señal de que el individuo se enfrenta a las infinitas posibilidades de su existencia. Puede ser vista como una invitación a revisar nuestras prioridades, nuestras metas y el propósito que damos a nuestra vida. Desde una perspectiva psicológica, la crisis existencial puede ser entendida como un punto de inflexión. Carl Jung, por ejemplo, sostuvo que el enfrentamiento con nuestras sombras, aquellas partes de nosotros que evitamos o reprimimos, es un paso esencial para alcanzar una transformación personal. En el contexto de la depresión, estas sombras se manifiestan como dudas, miedos e inseguridades que nos obligan a detenernos y cuestionar la dirección de nuestra vida. Para ilustrar este punto, podemos observar el caso de Viktor Frankl, un psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, quien en su obra El hombre en busca de sentido reflexionó sobre cómo el sufrimiento extremo puede llevarnos a descubrir propósitos más profundos. Frankl encontró que incluso en las circunstancias más adversas, las personas tienen la capacidad de elegir su actitud frente a la vida y de encontrar un significado en su dolor. Este ejemplo no solo resalta la conexión entre la depresión y las crisis existenciales, sino que también nos muestra cómo estas experiencias pueden catalizar un cambio significativo en nuestra perspectiva. Lejos de reducirla a una patología, podemos verla como una etapa de transición, que aunque difícil, contiene en su núcleo la posibilidad de crecimiento. La clave está en reconocer que estas crisis, por más devastadoras que parezcan, nos ofrecen la oportunidad de reconstruirnos con mayor autenticidad y propósito. ¿Qué valores han guiado mi vida? ¿Son realmente míos o los adopté sin cuestionarlos? ¿Qué quiero construir a partir de este punto? Este proceso de introspección, aunque desafiante, abre las puertas a un nivel más profundo de autoconocimiento. Sócrates, el filósofo griego conocido por su método de indagación crítica, sostenía que una vida no examinada no merece ser vivida. Según él, la verdadera sabiduría proviene de cuestionarnos constantemente, de desarmar las estructuras que damos por sentadas y reconstruirlas con una base más sólida y auténtica.
En la depresión, este acto de examinar la vida no es opcional, surge como una necesidad. Las certezas tambalean, los valores se exponen, y nos enfrentamos a la cruda tarea de discernir qué es esencial y qué no lo es. Desde una perspectiva psicológica, este estado introspectivo puede llevarnos a identificar patrones de pensamiento limitantes, expectativas irreales o creencias autoimpuestas que nos impiden avanzar. Por ejemplo, alguien puede descubrir que ha basado su autoestima en logros externos, y que la falta de estos lo hunde en un ciclo de autocrítica. Le brinda la oportunidad de reevaluar esta dependencia y comenzar a construir una identidad más equilibrada, basada en su valor intrínseco. Un ejemplo práctico de este proceso puede encontrarse en la vida del escritor alemán Hermann Hesse. En su obra Demian, Hesse aborda el viaje interno de un joven que, enfrentando una crisis existencial, comienza a cuestionar las expectativas sociales y a buscar su propia verdad. Este relato, inspirado en las experiencias del autor, refleja cómo las etapas de introspección profunda pueden llevar a un descubrimiento personal que redefine la vida de una manera significativa. La introspección durante la depresión, aunque incómoda, es una herramienta invaluable para el crecimiento. Nos permite mirar más allá de las narrativas que hemos construido y descubrir quiénes somos realmente. En este proceso, como diría Sócrates, no solo nos acercamos al autoconocimiento, sino que también adquirimos la capacidad de transformar nuestra existencia con mayor claridad y propósito. El dolor emocional, a menudo visto como un enemigo, tiene una cualidad paradójica. Puede ser el catalizador que nos impulse hacia el cambio más significativo de nuestras vidas. En los momentos más oscuros de sufrimiento, nuestras certezas se desmoronan, nuestros puntos de apoyo se disipan y nos encontramos con una elección crucial. Permanecer atrapados en la desesperación o, por el contrario, utilizar ese mismo dolor como la chispa que nos empuje a la transformación. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán conocido por su profunda exploración del sufrimiento humano, desarrolló el concepto de que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Para Nietzsche, el sufrimiento no era solo algo a resistir, sino una herramienta que podía forjar el carácter. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche describe el proceso por el cual un ser humano puede superar la adversidad para llegar a ser su versión más auténtica y poderosa. En lugar de ver el dolor como un obstáculo insuperable, lo entendía como una oportunidad para reconfigurar la vida de manera más rica y consciente. Es en este sentido que el sufrimiento, lejos de destruirnos, tiene la capacidad de llevarnos a una mayor comprensión de nosotros mismos, abriendo puertas a un crecimiento profundo. Desde un punto de vista psicológico, el dolor emocional tiene la capacidad de forzar la reflexión y el cambio. Al enfrentarnos a una crisis emocional o psicológica, nuestra resistencia se ve puesta a prueba. En lugar de huir de esa incomodidad, cuando la enfrentamos de manera activa, empezamos a cuestionar nuestras decisiones pasadas, nuestras creencias y la dirección en la que nos dirigimos. Este dolor actúa como una señal de que algo en nuestra vida necesita ser transformado. La cuestión clave es cómo lo gestionamos. Si permitimos que nos consuma o si lo usamos como un trampolín hacia algo más grande. El proceso de autotransformación, aunque puede ser profundamente liberador, no está exento de riesgos y desafíos. Si bien el dolor emocional puede ser una poderosa fuente de crecimiento, existe el peligro de que nos quedemos atrapados en patrones destructivos que nos impidan avanzar. La clave en este proceso radica en cómo navegamos las dificultades y mantenemos el equilibrio entre el sufrimiento necesario para el cambio y el avance hacia un estado más saludable y auténtico. Uno de los mayores riesgos es quedar atrapados en la autocompasión. Cuando experimentamos dolor, es natural sentirnos víctimas de las circunstancias, lo cual puede llevarnos a adoptar una postura de «yo no merezco esto» o «esto es demasiado para mí». Aunque la empatía hacia uno mismo es esencial en el proceso de sanación, cuando ésta se convierte en una mentalidad fija, puede llevar a un estancamiento emocional. Esta autocompasión puede conducir a la parálisis y a la desconfianza en nuestra capacidad para cambiar. Nos aferramos a la idea de que nuestras dificultades son insuperables, y esto impide que tomemos las acciones necesarias para salir adelante. En este contexto, la depresión se convierte en un ciclo del que es difícil escapar, ya que nos cegamos a la posibilidad de crecimiento. Desde la perspectiva psicológica,
La clave está en aprender a equilibrar el sufrimiento con el progreso. La psicoterapia, por ejemplo, enfatiza la importancia de procesar el dolor sin permitir que éste se convierta en una identidad. En lugar de ceder al sufrimiento o al miedo, Jung argumentaba que solo al enfrentarnos a esos aspectos de nuestra psique podemos llegar a comprenderlos y transformarlos. De esta forma, el sufrimiento no se convierte en un obstáculo, sino en una oportunidad de integración y crecimiento personal. Además, es esencial mantener una mentalidad flexible durante el proceso de autotransformación. La rigidez de pensamiento y la expectativa de que el cambio debe ser rápido o inmediato pueden llevar a frustración y a un retroceso. En lugar de esperar resultados instantáneos, debemos aprender a ver el cambio como un proceso gradual, donde cada paso, por pequeño que sea, tiene un valor. A través de la introspección y la confrontación con nuestras sombras, descubrimos que el sufrimiento no es solo un obstáculo, sino una puerta hacia el autoconocimiento y el cambio personal. La depresión puede ser vista como una crisis existencial, una oportunidad para cuestionar nuestras creencias y valores profundamente arraigados, y un catalizador para tomar decisiones que nos conduzcan hacia una vida más auténtica. Es esencial entender que el sufrimiento, aunque difícil de sobrellevar, no es un enemigo. Filósofos como Nietzsche han señalado que, al igual que el acero se forja en el fuego, el dolor y la adversidad pueden fortalecer nuestro carácter y darnos el impulso necesario para superar lo que parece insuperable. Al final, la autotransformación no ocurre a pesar del sufrimiento, sino a través de él.